Hola exploradores de lo posible y bienvenidos a esta inmersión. ¿Listos para desentrañar juntos algo verdaderamente fascinante? Hola, hola. Lista y la verdad con la curiosidad a tope. Ya hemos platicado antes sobre cómo usar la inteligencia artificial para, digamos, generar ideas, ¿no? Como una chispa creativa. Ajá. Pero esto de hoy, eso de la simulación como que suena más potente. Como si fuéramos a llevar las cosas a otro nivel. Exacto. Hoy nos quitamos un poco el sombrero de inventores y nos ponemos más la bata de, científicos y exploradores virtuales. Vamos a descubrir una capacidad súper interesante de la IA. ¿Cuál? Su habilidad para simular escenarios complejos. O sea, para jugar a construir y deconstruir mundos en nuestra computadora. Es como la herramienta definitiva para responder esa pregunta. Esa que impulsa descubrimientos y ficciones. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Esa sí que es una pregunta poderosa, ¿eh? Abre un montón de puertas. Pero, a ver, ¿qué tipo de puertas? ¿De verdad podemos usar la IA para explorar, no sé, escenarios hipotéticos serios? ¿O es más para imaginar locuras como, ¿qué pasaría si los perros pudieran hablar? Bueno, quizás ambas cosas, y mucho más. La IA puede funcionar como nuestro motor personal de simulación. Imagínalo como un laboratorio mental súper avanzado, pero accesible. Un laboratorio mental. Sí, nos permite visualizar mundos con reglas distintas, entender conceptos científicos que a veces son medio difíciles de agarrar solo leyendo, y hacerlo de forma creativa y, la verdad, divertida. Es perfecta para alimentar la curiosidad. Ok. Y claro, para manejar estas herramientas, se necesitan ciertas habilidades. Ahí es donde entran iniciativas como Idea México. Ah, sí, los he escuchado. Justo, son una institución educativa certificada en inteligencia artificial y ofrecen cursos en línea para aprender a usar estas tecnologías, explorar sus posibilidades. La meta es aprender a preguntar ¿qué pasaría si? De formas cada vez más interesantes, ¿no? Entiendo. Entonces, no es nada más tener la herramienta, sino saber cómo usarla, cómo hacerle las preguntas correctas para que la IA nos muestre estos experimentos mentales, estas realidades alternativas que dices. Suena casi a ciencia ficción, pero con aplicaciones muy reales. Justo ahí queríamos llegar. Hoy no hablaremos de perros parlantes, prometido. Ok. Sino de cómo usar esta capacidad de simulación para dos grandes áreas, la experimentación científica virtual y, por otro lado, la creación de mundos imaginarios. Ciencia y fantasía. Me gusta. Veremos cómo se conectan la creatividad y la ciencia, eso que ahora llaman STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Así que preparen la mente porque vamos a experimentar un poco. Va. Pero a ver, si ya habíamos dicho que usamos la IA para inventar cosas, ¿cuál es la diferencia clave ahora al usarla para experimentar o simular? Suena parecido. Es una buena pregunta, fíjate. Inventar es más como crear algo desde cero, ¿no? Una idea nueva. Simular, en cambio, es tomar un sistema que puede ser real o imaginario, con sus reglas ya establecidas. Ajá. Y cambiar a propósito una variable, una condición, para observar qué sucede. La IA actúa como el motor que calcula, digamos, las consecuencias de ese cambio. Ah, ok. Nos deja explorar el qué pasaría si, sin riesgo en el mundo real. Lo importante es que nos ayuda a visualizar la cadena de efectos, a entender la dinámica de sistemas complejos. Suena mucho más interactivo y revelador que nada más leer una descripción en un libro. Exacto. Y supongo que entender un poquito cómo funciona la IA por debajo, ayuda a interpretar mejor esas simulaciones, ¿no? A no creerle todo ciegamente. Totalmente. Es súper útil recordar que la IA no está razonando como un científico humano, ¿eh? No tiene una comprensión profunda del mundo. Lo que hace es generar escenarios probables basándose en patrones que aprendió de cantidades gigantescas de texto y datos. Datos sobre física, biología, historia, hasta de cómo funcionan las historias de ficción. ¡Órale! La calidad de la simulación depende mucho de la calidad y de la amplitud de esos datos. Por eso, aprender a formular prompts, o sea, las instrucciones que le damos, es clave. Se trata de guiar a la IA para que se ponga, digamos, la bata de científico o el sombrero de arquitecto de mundos. Entendido. Necesito verlo en acción. Un ejemplo. Pensemos en algo práctico. Quizá algo de biología,
como los ecosistemas. Siempre nos dicen que hay un equilibrio delicado y eso. Va. ¿Cómo podría usar la IA para experimentar con eso? Algo que, obvio, no puedo hacer en la vida real, como quitar una especie. Excelente ejemplo. Justo ahí brilla la IA como simulador científico. El proceso sería algo así. Primero, defines qué quieres cambiar, tu variable. Digamos, en un ecosistema de bosque decides eliminar a los depredadores tope, como los lobos. Ok, va. Escenario sin lobos. ¿Y luego? Luego, construyes mi prompt bien detallado para una IA de texto. Podría ser algo como: actúa como un ecólogo experto en dinámica de poblaciones. Considera un ecosistema boscoso templado estable con lobos, ciervos y vegetación diversa. Simula qué ocurriría paso a paso si todos los lobos fueran eliminados de repente. Describe la cadena de consecuencias más probables en los siguientes 10 años, afectando animales, plantas y hasta el suelo. Ah, qué bien. O sea, le das un rol específico y pides una cronología detallada. Muy astuto. ¿Y qué tipo de respuesta podríamos esperar? ¿Qué diría la IA? Pues probablemente generaría una simulación secuencial, ¿no? Algo como años 1-2. Sin la presión de los lobos, la población de ciervos experimentaría un crecimiento exponencial. Lógico. Y continuaría. Años 3-5. El aumento masivo de ciervos llevaría a un sobrepastoreo severo, agotarían la vegetación baja, los brotes de árboles jóvenes, impactando la biodiversidad vegetal. Luego, años 6-8. La escasez de alimento por el sobrepastoreo provocaría una caída drástica en la población de ciervos, hambruna, enfermedades. Uy, qué fuerte. Y concluiría. Años 9-10. La pérdida de cubierta vegetal resultaría en mayor erosión del suelo, afectando la calidad del agua en arroyos y ríos, alterando el hábitat para otras especies. Impresionante. Neta, es como ver una lección de ecología compleja, pero desplegándose frente a ti. Entender eso de la cascada trófica o el equilibrio del ecosistema se vuelve mucho más tangible así. Ver cómo caen las fichas de dominó lo hace innegable. Ese es precisamente el poder. Y no se limita a la biología, ¿eh? En física podrías preguntar: simula el comportamiento de una pelota de béisbol lanzada con fuerza estándar en la superficie de Júpiter, considerando su gravedad y atmósfera. ¿Cómo sería diferente a la Tierra? Seguro no llegaría muy lejos antes de caer como plomo. Probablemente. O en química, podrías explorar reacciones hipotéticas. Describe la reacción química más probable, productos y energía, si se mezclaran compuesto A y compuesto B en un laboratorio virtual controlado. Pero aquí, ojo, una advertencia súper importante. A ver. Esto es solo para simulación y exploración mental. Jamás debe usarse para intentar experimentos químicos reales sin supervisión experta y equipo de seguridad. La IA es para pensar, no un sustituto de laboratorio seguro. Aguas con eso. Mensaje recibido y anotado. Para imaginar y entender, no para andar mezclando cosas raras en la cocina. Exacto. Incluso en historia, podrías pedirle: imagina un diálogo simulado entre la faraona Hatshepsut y la emperatriz Wu Zetian de China, considerando sus personalidades y contextos, sobre qué crees que hablarían y qué tensiones surgirían. Estaría buenísimo eso. Imaginar a esas dos mujeres tan poderosas de épocas tan distintas. Entonces, la IA se convierte en una especie de laboratorio universal y máquina del tiempo. Conceptual, todo en uno. ¿Y seguro? Exactamente. Y esto conecta con una forma más profunda de aprendizaje. Usar la IA para estas simulaciones fomenta la curiosidad científica, pero de forma activa. Te obliga a pensar en sistemas, en causas y efectos conectados. Es una forma lúdica, sí, pero poderosa de desarrollar el pensamiento sistémico. Vale. El lado científico está clarísimo y suena fascinante, con muchas implicaciones educativas. Pero, ¿qué hay de la vena más creativa, más fantástica? Este poder de simulación también nos sirve para construir nuestros propios universos, como los de las novelas o los videojuegos. ¿Podemos jugar a ser arquitectos de realidades inventadas? Absolutamente. Aquí es donde la bata de científico se encuentra con la paleta del artista, digamos. Te conviertes en un arquitecto de mundos virtuales. Órale. El proceso es parecido, pero el enfoque es la creación pura. Primero, estableces las leyes de tu mundo. Leyes.
¿Leyes físicas o cómo? ¿Y cómo le indico eso a una IA? Sí, justo, con un prompt de texto bien pensado. Por ejemplo, estoy diseñando un mundo de fantasía llamado Noctulia. Sus características principales son gravedad un 25% menor que la Tierra, no hay sol, se ilumina por 3 lunas de distinta intensidad y color, y toda la flora es bioluminiscente o reflectante. ¡Wow! Y le pides, describe cómo estas condiciones afectarían la arquitectura probable, materiales, formas, la fisionomía y movimiento de la fauna y las fuentes de energía para una civilización inteligente. ¡Qué increíble! Ya me lo estoy imaginando. ¿Y podría pedirle que me lo muestre? ¿Una imagen? Claro, tomas esas descripciones y usas una IA de generación de imágenes. Le pedirías algo como, genera una imagen de una ciudad en Noctulia. Estructuras altas y cristalinas que reflejan la luz de 3 lunas, una azul, una verde, una plateada. Criaturas aéreas como medusas luminosas flotan entre torres, el suelo cubierto por un bosque de hongos gigantes y plantas que brillan solas. Estilo, arte conceptual, atmosférico y detallado. Y ¡zas!, tendrías una visualización. Está cañón eso. Y podría seguir detallando. Definir cómo vive la gente, sus costumbres, basándome en esas leyes que inventé. Desde luego, podría seguir preguntando a la IA de texto. Considerando la baja gravedad y la noche perpetua iluminada por lunas en Noctulia, describe cómo podrían ser sus deportes o rituales sociales. ¿Qué habilidades valorarían más en esa sociedad? Quizás desarrollaron sentidos superagudos para la oscuridad o formas de arte basadas en la luz. ¿Quién sabe? Y puedo simular eventos dentro de mi mundo creado. O sea, como ponerlo a prueba. Esa es la magia. Puedes preguntarle, en el mundo de Noctulia, simula qué pasaría si la luna azul, la más brillante, fuera destruida por un cataclismo cósmico. ¿Cómo afectaría esto a los ecosistemas bioluminiscentes, a la navegación y a las creencias de sus habitantes? Estarías simulando la historia dinámica de tu propia creación. Esto es, revolucionario para la creatividad. Es como tener un taller de mundos personal. Puedes diseñar la física, la biología, la cultura y luego ver cómo interactúa todo, cómo responde a cambios. Ya me dieron ganas de empezar a crear mi propio Noctulia ahora mismo. Ese es el impulso. Al hacer esto, estás desarrollando habilidades de world building, de construcción de mundos, que son súper valiosas en campos creativos. Piensa en guionistas, diseñadores de juegos, novelistas. Necesitan crear universos coherentes, atractivos. Claro. Y lo fascinante es que, mientras juegas a ser creador, también estás aprendiendo casi sin darte cuenta sobre sistemas complejos, sobre cómo las reglas iniciales generan consecuencias inesperadas. Es aprendizaje disfrazado de juego. Oye, escuchando todo esto, de verdad pienso que sería una herramienta educativa increíble. ¿Cómo pueden los adultos, ya sean papás, mamás, profes, aprovechar este potencial para hacer que el aprendizaje sea más atractivo y profundo? A veces las clases se sienten un poco estáticas, ¿no? Tienes toda la razón. Es una herramienta pedagógica con un potencial enorme. Pensando en enfoques educativos innovadores como los que se exploran en lugares como IDEA México, que se dedican a la enseñanza de IA, aquí van algunas ideas prácticas. Primero, conectar las simulaciones con los temas de la escuela. Ok. Si están viendo el sistema solar, proponer qué pasaría si la Tierra tuviera anillos como Saturno. Vamos a simularlo con la IA y discutimos las implicaciones. Si estudian la revolución industrial, ¿qué habría pasado si la máquina de vapor se hubiera inventado 500 años antes? Simulémoslo. Esa última daría para pensar muchísimo sobre historia y tecnología. Exacto. Segundo, animar y validar las preguntas locas o descabelladas. La curiosidad es el motor. Hay que fomentar que los chavos pregunten ¿qué pasaría si? Sin miedo. ¿Qué pasaría si la fotosíntesis produjera luz en vez de oxígeno? Para la IA, no hay pregunta tonta en una simulación. Esto desarrolla la imaginación y el pensamiento lateral, el famoso fuera de la caja. Me gusta eso de no ponerle límites a la curiosidad inicial. Dejar que vuele la imaginación. Tercero, enfocarse en analizar la lógica de la simulación. Ojo, cuando la IA da una respuesta, no hay que tomarla como verdad absoluta. Hay que preguntarse, ¿esto tiene sentido? ¿Por qué la IA sugiere esta consecuencia? ¿Qué principios científicos o históricos apoyan o contradicen esto? A ver, investiguemos más a fondo. La IA debe ser un catalizador para investigar y pensar críticamente, no un oráculo.
Claro, usarla para generar más preguntas y buscar evidencia, no solo para obtener una respuesta fácil y ya. Precisamente. Cuarto, combinar la simulación con la creación activa. Simularon cómo sería vivir en Marte. Perfecto. Ahora escriban un diario desde la perspectiva de un colono. Crearon un mundo fantástico. Genial. Diseñen una criatura de ese mundo y expliquen su biología. Hay que conectar la exploración con la expresión. Hacerlo tangible, que salga de la pantalla y se convierta en algo más. Recordarles que la IA genera escenarios basados en datos, pero no entiende el mundo como nosotros. Sus simulaciones pueden ser simplificaciones, tener sesgos o basarse en información incompleta. Son herramientas para pensar, para explorar posibilidades, no son bolas de cristal. Entendido. En resumen, se trata de usar la IA para darle vida a conceptos abstractos, de ciencia, historia, literatura, y sobre todo, para que los jóvenes se vean a sí mismos no solo como receptores de información, sino como exploradores y creadores activos, de escenarios, de historias, de mundos. Captaste la esencia perfectamente. Este tipo de aprendizaje activo, donde se experimenta, se cuestiona y se crea, es clave para el futuro educativo, especialmente en esas áreas STEAM, que combinan lo analítico y lo creativo. Y bueno, con esa reflexión, llegamos al final de nuestra exploración de hoy sobre el sorprendente poder de la simulación con IA. Hemos visto cómo puede ser un laboratorio para la mente y un lienzo para la imaginación. Ha sido fascinante, ¿eh? De verdad. Esta pregunta, ¿qué pasaría si?, ahora me resuena diferente. Se siente menos como una simple curiosidad y más como una invitación constante a la aventura intelectual y creativa. Abrió puertas que la verdad no sabía que estaban ahí. Y ese es el espíritu que hay que cultivar. Aprender a manejar estas herramientas, como las que se pueden aprender con los cursos de IDEA México, nos da las llaves de ese laboratorio infinito. Nos enseña a formular mejores preguntas, a explorar futuros posibles y a entender nuestro mundo, el real y los imaginados, con mayor profundidad. Suena emocionante. Nunca dejen de preguntar qué pasaría si. La curiosidad es nuestro mejor motor. Nos escuchamos pronto. Exacto. Vayan a simular algo increíble. Nos encontramos en la próxima. Este es un podcast de IDEA México creado con inteligencia artificial generativa.